Cordial saludo, mi nombre es José Absalón Pérez Totena, estudiante de la maestría en Recursos Digitales para la Educación. Y en esta actividad final del módulo Énfasis 3 abordaré la evaluación del aprendizaje en el aula, analizando dos casos prácticos de docentes que usan estrategias diferentes para valorar los logros de sus estudiantes. Reflexionaremos sobre las evidencias que recogen, si esas evidencias son suficientes y qué sugerencias pueden mejorar sus prácticas. También exploraremos cómo una evaluación integral y formativa puede transformar la enseñanza y el aprendizaje. Acompañamos el de Lucía. ¿Qué evidencia recoge Lucía? Lucía es una docente rigurosa. Cada viernes aplica exámenes a sus estudiantes y lleva un registro organizado de los resultados. Al finalizar el bimestre, utiliza esas notas para calcular la calificación final de cada estudiante. Pero, ¿qué tipo de evidencias está recogiendo? En esencia, se trata de evidencias tipo sumativo, ya que se enfoca en medir el rendimiento final de los estudiantes a través de exámenes sin profundizar en los procesos que los llevaron a ese resultado. La evaluación sumativa tiene como propósito principal asignar una calificación y suelen centrarse en pruebas estandarizadas o trabajos formales que se utilizan para tomar decisiones sobre la promoción o el rendimiento académico. Desde una perspectiva pedagógica, esto revela una visión tradicional de la evaluación, en la cual se privilegia el control, la medición y la calificación cuantitativa, según Zabalza 2007. Este tipo de evaluación reduce el proceso educativo a un ejercicio de comprobación, dejando de lado aspectos fundamentales del aprendizaje, como la comprensión profunda de los contenidos, la capacidad de aplicar los saberes en contextos diversos o el desarrollo de habilidades blandas como la comunicación, la colaboración o el pensamiento crítico. En otras palabras, lo que no puede medirse como una nota tiende a quedar invisible. Al centrarse exclusivamente en las pruebas escritas, esta práctica limita la posibilidad de identificar dificultades de aprendizaje de forma oportuna, ya que no considera otros momentos del proceso en los que el estudiante puede demostrar avances o necesidades. De este modo, la evaluación deja de cumplir una función formativa y se convierte únicamente en un mecanismo de calificación. Por lo tanto, aunque Lucía mantiene un sistema riguroso y estructurado de seguimiento, es evidente que su práctica evaluativa puede enriquecer si incluye instrumentos más diversos y una mirada más amplia sobre el aprendizaje que no se limite a los resultados numéricos. ¿Son suficientes estas evidencias? ¿Son estas evidencias suficientes para determinar si los estudiantes han aprendido? La respuesta es no del todo. Estas pruebas miden una parte del aprendizaje, específicamente el conocimiento teórico y la memoria, pero no muestra cómo piensan los estudiantes, cómo aplican lo aprendido, ni cómo enfrentan situaciones reales. En este sentido, Tobón 2010 nos recuerda que la evaluación debe ser integral y basada en competencias, considerando conocimientos, habilidades y actitudes. Limitarse solo a exámenes puede dejar fuera a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje o que necesitan más tiempo para expresarse. ¿Qué sugerencias le haría a Lucía? Para enriquecer su práctica evaluativa, Lucía podría incorporar diversas estrategias e instrumentos que permitan una visión más integral y formativa del aprendizaje. Por ejemplo, el uso de rúbricas de desempeño le facilitaría establecer criterios claros y objetivos para valorar habilidades complejas como la argumentación, la creatividad o la resolución de problemas. Las rúbricas, además de hacer más transparente el proceso de evaluación, permiten al estudiante comprender qué se espera
de él y cómo puedo mejorar. Asimismo, la implementación de portafolio de evidencias ofrecería una mirada continua y acumulativa del proceso de aprendizaje. A través de ellos, los estudiantes pueden conservar trabajos representativos, reflexionar sobre su progreso, identificar logros y reconocer áreas de mejora. Estos transforman la evaluación en una experiencia más participativa, en la que el estudiante se convierte en agente activo de su formación. Otras estrategias clave es la autoevaluación, mediante la cual los estudiantes pueden valorar su propio desempeño, identificar sus fortalezas y debilidades y asumir mayor responsabilidad sobre su aprendizaje. Complementariamente, la coevaluación entre pares fomenta el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la empatía. Estas prácticas promueven una cultura de evaluación más democrática y formativa. También sería valioso que Lucía implementara observaciones cualitativas, sistemáticas, anotando comportamientos, actitudes, estrategias de resolución, participación en clase, entre otros aspectos que no siempre se evidencian en una prueba escrita. Estas observaciones pueden documentarse en diarios de campo o fichas de seguimiento que alimenten el diagnóstico pedagógico. Por último, es fundamental que la evaluación esté acompañada de espacios frecuentes de retroalimentación continua. La retroalimentación no debe limitarse a indicar un error, sino orientar a explicar por qué ocurrió, cómo puedo corregirse y qué camino puedo tomar el estudiante para mejorar. Esta orientación constante transforma la evaluación en una herramienta poderosa para motivar, guiar, corregir y acompañar el proceso de aprendizaje, alineada con un enfoque centrado en el estudiante. Como afirma Ander 2011, evaluar no es simplemente calificar, sino comprender para mejorar. Caso 2, el del docente Mario. ¿Qué fortaleza tiene Mario? Ahora veamos el caso comprender para mejorar. Caso 2, el del docente Mario. ¿Qué fortaleza tiene Mario? Ahora veamos el caso de Mario. Él utiliza muchas fuentes para evaluar, observa cuadernos, conversa con sus estudiantes, propone obras de teatro, plantea proyectos, usa rúbricas y lleva un portafolio con anotación. Esto le permite identificar qué necesita reforzar en sus clases. Mario representa un ejemplo de evaluación formativa y auténtica, que reconoce la diversidad y pone al estudiante en el centro de procesos. Díaz Barriga y Hernández 2010. Destaca que este tipo de evaluación es más realista y significativa porque conecta el conocimiento con contextos reales. ¿Qué fuente usamos los docentes para evidenciar el aprendizaje? Como docentes, es fundamental comprender que la evaluación del aprendizaje no puede limitarse a una única fuente de información. Cada estudiante tiene formas distintas de aprender, de procesar la información y de expresarse. Por lo tanto, él usó múltiples fuentes de evaluación. Es esencial para lograr una comprensión más justa, equitativa y completa de su desarrollo. Estas fuentes pueden incluir, entre otras, observaciones sistemáticas en el aula, que permite identificar comportamientos, actitudes, participación, formas de resolver problemas y evolución en el desempeño diario. Igualmente, el uso de proyectos integrados ofrece oportunidades para aplicar los saberes adquiridos en contextos reales o simultáneos, lo que permite observar la transferencia del
conocimiento. Las evaluaciones escritas continúan siendo útiles, pero deben diseñarse desde una lógica más comprensiva y no únicamente memóricas. Por otro lado, los portafolios de evidencias, tanto físicas como digitales, permiten documentar el progreso del estudiante a los logros del tiempo, integrando diversos tipos de productos, textos, esquemas, dibujos, reflexiones, resultados de investigaciones, etc. Esta herramienta también fortalece la metacognición, pues los estudiantes pueden mirar hacia atrás y reconocer su propio crecimiento. A su vez, las actividades prácticas, dramatizaciones, exposiciones, experimentos o creaciones artísticas construyendo espacios donde los estudiantes pueden demostrar lo aprendido de forma más vivencial y significativa, especialmente aquellos con estilos de aprendizaje más kinestésico, visual o auditivo. En este sentido, Perrún 2008 enfatiza que el rol docente en la evaluación no es simplemente recolectar datos, sino interpretar múltiples evidencias que den cuenta del proceso de aprendizaje en toda su complejidad. Esto implica analizar no solo los resultados, sino también los caminos recorridos por los estudiantes, los errores cometidos, las estrategias que utilizaron y la transformación que vivieron a lo largo del aprendizaje, del proceso. Al incorporar esta diversidad de fuentes, se da cabida a diferentes formas de aprender y de mostrar lo aprendido, lo cual no solo mejora la equidad educativa, sino que también enriquece la relación pedagógica, permite identificar las necesidades individuales de los estudiantes y favorece la toma de decisiones pedagógicas más contextuales, ajustadas y efectivas. Los resultados solo sirven para planes de refuerzo. Definitivamente no, aunque es útil identificar quién necesita apoyo, los resultados también deben usarse para ajustar la enseñanza, replantear estrategias, reorganizar el currículo, identificar barreras de aprendizaje y fomentar la reflexión docente. López y Gairín, 2011, señalan que una evaluación efectiva alimenta la toma de decisiones pedagógicas y construyen a una mejor continua de calidad educativa. ¿Qué otras decisiones pueden tomarse a partir de la evaluación? A partir de los resultados obtenidos en las diversas evaluaciones, Mario y en general, cualquier docente puede tomar decisiones pedagógicas valiosas que trascienden el simple envío de planes de refuerzo. Por ejemplo, los datos pueden servir para agrupar a los estudiantes según sus niveles de avance, permitiendo así trabajar con metodologías diferentes y adaptadas al ritmo de cada grupo del mismo modo. Es posible ajustar las actividades planteadas para que respondan de forma más efectiva a los desafíos identificados en el aula. La evaluación también puede impulsar la implementación de tutorías entre pares, donde los estudiantes que dominan un tema apoyan a quienes presentan dificultades, fortaleciendo no solo el aprendizaje, sino también la colaboración y el sentido de comunidad educativa. Además, los docentes pueden personalizar el acompañamiento identificado a aquellos alumnos que requieren estrategias específicas de apoyo, ya sea por barreras cognitivas, emocionales o contextuales. En casos más complejos, los hallazgos pueden llevar incluso a replantear o rediseñar parte del plan de aula, garantizando así una mayor pertinencia e impacto del proceso de enseñanza. En este sentido,
Tobón 2010 propone una visión transformadora de la evaluación, en la que ésta se asume como una herramienta clave para hacer del aula un espacio más inclusivo, reflexivo y adaptado a las verdaderas necesidades de los estudiantes. Evaluar no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un proceso que ofrece información valiosa para toma de decisiones pedagógicas informadas, contextualizadas y humanizadas. Bajo esta mira, el docente deja de ser un simple transmisor de contenido para convertirse en un mediador de aprendizaje que observa, interpreta y orienta y ajusta constantemente sus prácticas para lograr una educación más equitativa y significativa. Así la evaluación se convierta en una puente entre la enseñanza y el aprendizaje, en lugar de un filtro que incluye o castiga. En el cierre reflexivo, como hemos visto, evaluar va mucho más allá de poner una nota. Evaluar es acompañar, escuchar, observar, retroalimentar, transformar. Lucía y Mario representan dos estilos distintos, pero ambos con un objetivo común, mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, la experiencia de Mario nos muestra, que una evaluación rica en fuentes y con fines formativos permite tomar mejores decisiones no solo sobre los estudiantes, sino también sobre nuestras propias prácticas docentes. La invitación es a pensar la evaluación como una herramienta poderosa no solo para medir, sino para entender y mejorar, porque al evaluar bien enseñamos mejor. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.